Ya. Entonces vamos a empezar nuestra clase, ¿sí? Decimos de. Bien, las diapositivas ustedes las tienen. Enciéndame la cámara. Eso. Solo es para ver que están ustedes atendiéndome, ¿ya? Me faltan las personas que están aquí. Carana, Valencia, Stalin, Felipe. Disculpe, teacher, yo no tengo cámara en la compu. No tiene, ya, no hay problema. Ya. Pero esta vez no hay problema. Ya, pero les vamos a pedir el resto de sus profes, ¿sí? Entonces vamos a empezar así. Ya, cámara, pero no micro, Felipe. Ya, actívale su cámara. Bien. Están en sus diapositivas. Está esta partecita de aquí. Ya acabamos con la esfera, ¿no es cierto? ¿Tuvo alguien algún problema con los ejercicios? ¿Tuvo alguien algún problema tal vez? No. No, ya. Entonces vamos a seguir avanzando. El siguiente tema son los poliedros, ¿sí? De igual manera vamos a hallar volúmenes, pero de una manera un poco distinta, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. El poliedro es un cuerpo geométrico limitado por cuatro o más polígonos no coplanares, ¿ya? Entre los más comunes son los regulares, los que están aquí. Los que están aquí abajo. El tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro. ¿Ya? Alguien está por ahí. Pongo el micrófono. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa a los dos? Por favor, póngame en silencio el micrófono. Alguien está por ahí. Ya creo que lo logramos. Ya. Entonces, estos son los poliedros más comunes. Sí, el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y isocaedro. ¿Ya? Esos son los más comunes. Pero en sí, en eso no está nuestro análisis. Está aquí. Vamos a calcular prismas. ¿Sí? El prisma es un poliedro limitado por dos polígonos congruentes y paralelos llamados bases y varios paralelogramos llamados caras laterales. ¿Ya? Nuestro prisma va a tomar el nombre dependiendo de la base que tenga. ¿Sí? Por ejemplo, prisma hexagonal, dice. ¿Por qué se llama hexagonal? Porque de bases tengo hexágonos. ¿Sí? Acordémonos, hexágonos eran que tenían 6 lados iguales. Ya, hexágonos. Entonces, aquí están las características. Tengo un hexágono aquí, otro abajo, y ambas bases están unidas por líneas rectas. Ya, a eso nos referíamos con prismas. Y se llama hexagonal porque en sus bases tiene hexágonos. ¿Ya? Aquí en cambio en sus bases, ¿qué tenemos? Pentágonos, 5 lados. Por eso se llama prisma pentagonal. Y se dice oblicuo porque está inclinado. Pero nosotros vamos a centrarnos en los rectos, ¿sí? En los que no están inclinados. Entonces, tenemos para eso estas fórmulas de aquí. Ya, el área lateral va a ser el perímetro de la base más la altura. El área total va a ser el área lateral más 2 por el área de la base y el volumen el área de la base por la altura. Si estas fórmulas están en sus diapositivas. Entonces yo voy a necesitar obligadamente hallar el área de la base, de la figura que tenga yo en mi base. Sí, y puede ser que en mi base me den un pentágono, un hexágono, un triángulo, puede ser cualquier figura a la base. Y para eso yo necesito acordarme de cómo calcular el área de todas las figuras. Por ejemplo, puede ser que de base me den un triángulo. Puede ser un cuadrado, o, bueno, un rectángulo no. El cilindro ya vimos porque de base es un círculo, ¿no es cierto?
puede ser que me den un pentágono, un hexágono, sí, un trapecio. Entonces, necesito saber cómo hallar todas esas áreas para poder hallar la del prisma. Vamos a mirar aquí un video. Sí, el link está en las diapositivas. Vamos a mirar este video de aquí. A ver, ¿dónde estás? Ya, ahí están viendo, ¿no es cierto? ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de un tema súper increíble, el volumen de los prismas. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. En el sistema internacional, la unidad de volumen es el metro cúbico, que es equivalente al volumen de un cubo de 1 metro de lado. Esto quiere decir que el volumen es la cantidad de unidades cúbicas que caben dentro de un cuerpo geométrico, o cuántos cubos de cierta medida caben dentro de un cuerpo. Ponte atento, porque ahora vamos a ver las partes de un prisma. En este caso, la base es un cuadrado, por eso este prisma recibe el nombre de prisma cuadrangular. Ya, entonces aquí es lo que yo les comentaba. El prisma el nombre del prisma depende de la base. Es decir, en este caso, como dice, en la base que tengo un cuadrado. Sí, abajo también. Por lo tanto, se llama prisma cuadrangular, porque tengo 2 cuadrados de bases. ¿Ya? Si la base fuera un triángulo, sería prisma triangular. Si fuera un rectángulo, sería prisma rectangular. Si tuviera un pentágono de base, sería prisma pentagonal. O también podría ser prisma hexagonal. Esto quiere decir que los prismas reciben el nombre según el polígono que tienen como base. Ahora vamos a ver las caras laterales. Las caras laterales de un prisma serán iguales al número de lados que tenga el polígono de la base. Como la base es un cuadrado y el cuadrado tiene 4 lados, entonces el prisma tendrá 4 caras laterales. Pasemos con las aristas. Las aristas son segmentos de recta que unen 2 caras. Las pintaré de color azul. En este caso, el prisma cuadrangular tiene 12 aristas. Si no me crees, ponle pausa al video y compruébalo tú mismo. También Ya, las aristas nos estamos refiriendo a los lados, sí. Solamente que no le llamamos lados, le llamamos aristas. Pero es lo mismo. Nos estamos refiriendo a lo que pintó en el gráfico, ¿no es cierto? A todos los lados de toda la figura. Ya, a eso nos estamos refiriendo con aristas. tenemos los vértices, que son los puntos de unión de las aristas. Aquí los tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este prisma en total tiene 8 vértices. Además, tenemos la altura del prisma, que es la medida de uno de los aristas laterales. Ahora sí, vamos a empezar a calcular el volumen de algunos prismas. Recuerda que el volumen es saber cuántos cubos de cierta medida le caben a un cuerpo geométrico. En este caso, nosotros trabajaremos con centímetros cúbicos. Aquí tengo un prisma rectangular. Recordemos que recibe ese nombre porque su base es un rectángulo. Las medidas de su base son 7 centímetros por 4 centímetros y la altura del cuerpo es de 12 centímetros. Vamos a calcular el volumen. La fórmula para calcular el volumen de cualquier prisma es volumen es igual a área de la base por altura del cuerpo. Como nuestra base es un rectángulo, tenemos que calcular la área con la fórmula del rectángulo y es lado por lado. Entonces me queda que... A ver, aquí la fórmula del área de un rectángulo, porque primero voy a sacar el área de la base, ¿no? Y como mi base es un rectángulo, el área del rectángulo, me acuerdo que era largo por ancho. Ya, aquí le dicen lado por lado, pero me estoy refiriendo a lo mismo, ¿sí? En este caso sería el 7, que sería el largo, por el ancho, que sería 4. A eso nos estamos refiriendo con el área de la base. Que en este caso depende de la figura que tenga. En este caso es un rectángulo.
que área de la base es igual a 7 por 4. Por lo tanto, tengo que área de la base es igual a 7 por 4. Y 7 por 4 me da como resultado 28 centímetros cuadrados. Ahora seguimos con la fórmula del volumen. Y recordemos que la fórmula era área de la base por altura del cuerpo. En este caso, el área de la base es 28 centímetros y la altura del cuerpo es 12. Al multiplicar 28 por 12, me da como resultado 336 centímetros cúbicos. Esto. ¿Ya? Entonces, para hallar el volumen de un prisma, primero que tengo que hacer, primero hallo el área de la base, ¿ya? Una vez que hallé el área de la base, dependiendo de la figura que es. Si tengo un rectángulo, el área de un rectángulo. Si tuviese un hexágono, el área del hexágono, de la figura que sea, que tengo aquí abajo, que tengo en la base. Saco el área de esa figura y luego para hallar el volumen simplemente la multiplico con la altura del prisma, ¿sí? Ya, y eso es lo que tengo que hacer. Quiere decir que al prisma rectangular le caben 336 cubitos de 1 centímetro por lado. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo un prisma triangular. Se llama así porque su base es un triángulo. Sus medidas de la base son 5 centímetros y 4 centímetros de altura del triángulo. Y la altura del cuerpo es de 15 centímetros. A ver, ¿alguien se acuerda? Porque aquí tendríamos que sacar el área de ese triángulo, ¿no es cierto? Primerito tendríamos que sacar el área de ese triángulo. ¿Alguien escribió? No me llega el mensaje. Bueno, primero deberíamos sacar el área de este triángulo, ¿no es cierto? Y luego multiplicar por la altura. Y ahí obtendré el volumen. Veamos. La fórmula para calcular el volumen de cualquier prisma es volumen es igual a área de la base por altura del cuerpo. Primero, calcularemos el área de la base y la fórmula para calcular el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Ahora voy a sustituir datos y tengo que área de la base es 5 por 4 entre 2. Al realizar las operaciones, me queda que área de la base es igual y 5 por 4 es igual a 20. Entre 2 es igual a 10 centímetros cuadrados. Ahora voy a calcular el volumen del prisma triangular. Recordemos que la fórmula es volumen es igual a área de la base por altura del cuerpo. De área de la base son 10 centímetros cuadrados y de altura del cuerpo son 15. Al multiplicar 10 por 15, me da que el resultado es de 150 centímetros cúbicos. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a calcular el volumen de un prisma pentagonal. Recuerda que recibe así su nombre porque su base es un pentágono y sus medidas son las siguientes. De cada uno de sus lados mide 5 centímetros. Su apotema mide 4.3 centímetros y la altura del cuerpo es de 10 centímetros. Ya, cuando estamos hablando de figuras, por ejemplo, de hexágonos, pentágonos, heptágonos, octágonos, ¿sí? Estas figuras que ya nos enseñaron en los anteriores años escolares. Estas, ¿se acuerdan que tenía una partecita muy importante para calcular el área? Era el apotema. Sí, este apotema debe estar conocido. Sí hay cómo calcularlo, de hecho está en su libro, y ya vamos a ver cómo se calcula el apotema. Sí, pero necesito yo el apotema para calcular el área del pentágono que está abajo. ¿Ya? Para calcular el volumen de cualquier prisma, se utiliza la fórmula área de la base por altura del cuerpo. Para calcular el área de la base de cualquier pentágono, su fórmula es perímetro por apotema sobre 2. Ahora voy a sustituir datos y queda que área de la base es igual y tengo que calcular el perímetro del pentágono. El perímetro es la suma de todos los lados de un polígono. Y como el pentágono tiene 5 lados y cada uno de sus lados mide 5 centímetros, 5 por 5 me da como resultado 25. Y ese es el perímetro del pentágono. Ahora lo voy a multiplicar por el apotema, que es 4.3, y lo voy a dividir entre 2. Al multiplicar 25 por 4.3 sobre 2,
tengo que área de la base es igual a 53.7 centímetros cuadrados. Ahora voy a calcular el volumen. Recuerdo que la fórmula del volumen es área de la base por altura del cuerpo. Y como área de la base tenemos 53.7 centímetros cuadrados y de altura del cuerpo 10 centímetros. Al multiplicar 53.7 por 10, tengo como resultado 537 centímetros cúbicos. Esto quiere decir que a este prisma pentagonal le caben 537. Ya, a ver, recapitulamos lo que hicimos, ¿ya? En este caso teníamos un pentágono de base. Teníamos el pentágono que está aquí abajo. Para hallar el área de un pentágono, se hace perímetro por apotema sobre 2. Entonces, perímetro por apotema sobre 2. El perímetro es la suma de todos los lados, ¿sí? Aquí cada lado vale 5. Entonces, como vale 5 aquí cada lado, para sacar el perímetro tendría que sumar, ¿no es cierto? 5 más 5 más 5 más 5 más 5. O sea, 5 veces el 5, porque es pentágono, 5 lados. Y aparte cada lado mide 5 centímetros. Por eso hizo 5 por 5, que es lo mismo, ¿no? Que me da 25. Y eso multiplicado por el apotema, que es 4,3, que me dieron de dato, dividido para 2. Resuelvo esto y me queda 53,7 centímetros cuadrados. Y ahora para hallar el volumen, multiplico el área de la base, que se multiplica por la altura, ¿sí? La altura del prisma. Cubitos de 1 centímetro por lado. Regalado, ¿verdad? Ahora vamos a ver el último ejemplo. Aquí tenemos un cubo que mide 6 centímetros por lado. Para calcular el volumen de cualquier prisma es área de la base por altura del cuerpo. En este caso, como su base es un cuadrado, la fórmula es área de la base es igual a lado por lado. Al sustituir datos me queda que área de la base es igual a 6 por 6. Y al multiplicar 6 por 6, tengo que área de la base es igual a 36 centímetros cuadrados. Como quiero calcular el volumen, voy a utilizar su fórmula. Volumen es igual a área de la base por altura del cuerpo. Como área de la base, tenemos 36 centímetros cuadrados por la altura del cuerpo, que son 6 centímetros. Al multiplicar 36 por 6, tengo que el volumen es igual a 216 centímetros cúbicos. Esto quiere decir que a este cubo... Ya, y eso es lo que queríamos, a lo que queríamos llegar. ¿Cómo calcular entonces el volumen? Primero lo que tengo que hacer es hallar el área de la base y luego multiplicar por la altura. Y va a depender, el área de la base va a depender de qué figura tengo. Por ejemplo, en el ejercicio del libro. Entonces se calcula el área total y el volumen del siguiente prisma. Aquí también nos está pidiendo el área total, ¿no? Aquí que tengo un prisma hexagonal. ¿Por qué? Porque tengo de base hexágono. ¿Cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Por lo tanto, es un prisma hexagonal. Y cada lado del hexágono vale 6 centímetros. ¿Ya? Entonces me voy a acordar. Aquí voy a ver las fórmulas de acá. Dice área lateral es perímetro de la base más altura, área total. Y vengo acá. Entonces aquí lo que estoy sacando es el área. Sí me dice perímetro por altura. Entonces, primero tengo que hacer eso. ¿Sí? Para sacar el área. El área lateral. Eso es lo que estoy sacando aquí. El área lateral. Es decir, de lo que le está cubriendo aquí alrededor. ¿Ya? Y tengo esta fórmula aquí para el área lateral. No sé si les puse en las diapositivas. Área lateral. Pero aquí no es más, aquí es por. Sí, ahí creo que está de corregir. Perímetro sí, ahí está de corregir. Es perímetro de la base por la altura, el área lateral. Entonces aquí lo que vamos a hacer es el perímetro, como es un hexágono, cada lado vale 6 centímetros, ¿sí? Entonces vamos a sumar los 6 lados. 6 más 6 más 6 más 6 más 6 más 6. O lo mismo que es 6 por 6, que me da 36. ¿Ya? Y eso lo multiplico por la altura, que me da 10. Y 360 es el área lateral.
Sí, el área de aquí, que cubre todo esto de aquí, dado la vuelta a todo. Luego calculamos el área de la base. Como vimos que es un hexágono, es perímetro por apotema sobre 2. El perímetro ya habíamos hallado, es 36. Ya, el apotema está en mis datos. No está en mis datos. Ya, aquí en el libro hay una fórmula para hallar el apotema, que es esta que está aquí. Esta que está aquí abajo. Sí, esta fórmula nos da el libro para poder hallar el apotema, que me dice, ahí tengo que usar la función tangente, ¿sí? Me dice que es L de lado sobre 2 por tangente de 90, que multiplica a n, que es el número de lados, menos 2 sobre n. Ya, hagamos el de aquí. Hagamos el de aquí a ver si nos coincide. Porque aquí dice, ¿cuánto mide el lado? 6. ¿Ya? ¿Cuántos lados son? 6 lados. N es 6 y lado es 6. Entonces veamos si nos coincide aquí. Estoy hallando el apotema, ¿no? Entonces vamos a ir aquí. El lado es 6, sería dividido para 2. Tangente de, aquí sería 90. 90. ¿Qué multiplica? N, número de lados. Son 6 lados menos 2. Todo esto sobre n. N es 6. Si tienen por ahí su calculadora, ¿no? Me van a ayudar a hacer esto. Ya, entonces primero voy a resolver lo que está dentro. Sería, voy a hacer en desorden, sí, porque no tengo espacio. Sería primero 6 menos 2, que me da 4. 4 que multiplica por el 90 de afuera. 4 por 90 de afuera y me queda 360. Entonces esto, aquí ya puedo simplificar, ¿no? Mitad 1, mitad 3. Me queda 3 tangente de, y aquí sí, lo que estaba haciendo. Me quedaba 6 menos 2, que me da 4. 4 por 90, que me da 360. 360 y eso sobre 6. ¿Ya? Igual a 3 tangente. Lo que puedo hacer aquí es dividir 360 por 6, que me da 60. Entonces aquí me quedaría 3 por tangente de 60. Usted puede hallar directamente 3 por tangente de 60, así. 3 por tangente de 60. Ya, lo que me da 5,19. ¿Sí? Eso es lo que me da. Entonces veamos si nos coincide con el valor de acá, que nos sacó aquí me sale 54, no, 3 raíz de 3, veamos. 3 por raíz de 3, que es 5,19. Sí, sí nos coincidió, solo que aquí está en términos de raíz. Sí, pero es lo mismo, 5,19. Entonces, usted si ve, usted puede hallar el apotema, si es que no le dan de dato utilizando esta fórmula de aquí. Sí, para eso necesita el número de lados. Por ejemplo, el valor del lado, L, ¿cuánto mide? Ya sé yo que sé 4 centímetros, 6 centímetros, lo que mida. Y N, que es el número de lados. Por ejemplo, si hubiese sido un pentágono, N vale 5. ¿Sí? Si hubiese sido un octágono, N vale 8. ¿Ya? Y L es la medida de cada lado. Entonces reemplazamos aquí y podemos hallar el apotema. Y eso es lo que vamos a tener que hacer en los ejercicios del libro, porque no nos da directamente. Entonces aquí pudiéramos haber trabajado nosotros con el 5,19. Hubiésemos puesto aquí, en lugar de poner 3 de raíz de 3, porque eso me va a salir si usted tiene la calculadora, pero yo no la tengo. Tengo la calculadora normalita, pero hay una en la que le dan respuestas de raíces, ¿sí? Entonces, en este caso le va a dar perímetro por apotema, ¿no es cierto? A ver, entonces en este caso le va a dar el perímetro que es 36. El apotema que nos salió 5,19. Y eso sobre 2. ¿Ya?
Resolviendo esto sería 36 por 5,19 igual dividido por 2, 93,42. Si no sale eso, Sí, profe. ya, perfecto. Entonces, resolviendo esto, ya tengo el área de la base. Ha sido 93,42. Como estoy hablando de área, es centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, tengo el área. Luego, para hallar el área total, porque ya tengo el área de aquí, de la base. Y con este 360 era el área de aquí, de alrededor. Para hallar el área total tendría que sumar, ¿no es cierto? El área lateral, es decir, esto de aquí. Y como tengo dos bases, arriba y abajo, 2 por el área de la base. Sí, 2 veces. Porque tengo una base aquí y abajo tengo otra. Entonces 2 por área de la base. Sería 360 más 2 que multiplica a 93,42. 360 más 2 por 93,42. Que me da 546,84. ¿Sí? Redondeando, por eso me dice aquí. Estas líneas de aquí, este igual que es así como ondulado, significa aproximado. ¿Sí? Aproximadamente 547. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Aproximadamente redondeando por eso. Se calcula el volumen del prisma multiplicando el área de la base por la altura. Ya, ahora sí lo. Ya una vez que tengo el área de la base, el volumen como hay. Multiplicando el área de la base, el 93,42 por 10. ¿Sí? Por la altura, por 10. Y aquí me va a salir 934,2. ¿Ya? Aquí en el libro les sale un poco variante los decimales porque está trabajando con la raíz. Sí, pero nosotros vamos a trabajar con la calculadora directo, el valor que nos salga. Tal vez alguna pregunta con este ejercicio. Ya, si no tienen preguntas, vamos a irnos directo aquí. La página 171. Tenemos estos ejercicios de aquí. Sí, tenemos estos ejercicios de aquí. Que ya me está diciendo, dice, calcula el área total y el volumen de los siguientes prismas. Tenga en cuenta la expresión de la página 169. Está hablando de esta de aquí, que yo ya la saqué aquí. ¿Sí? Esta expresión de aquí. Para calcular apotema de un polígono regular. Ya. Por ejemplo, de este prisma que tengo aquí, del 12, perdón. De este prisma 12 que tengo aquí. ¿Cómo le llamaríamos a este prisma? ¿Qué figura tenemos en las bases? Rectángulo. Bueno, está como volteado, ¿no es cierto? Está acostado. Tiene, de hecho, tiene... Cuadrado. Sí, no, Cuadrado, entonces. no, sí es rectangular. Porque un cuadrado tiene todos sus lados iguales, ¿no es cierto? En cambio, aquí me dice que aquí mide 3,5 y aquí mide 4. No es un cuadrado, sí es un rectángulo. Prisma rectangular. Rectangular, correcto. Muy bien. Entonces, voy a sacar el área total. Primero el área. Y me voy a la fórmula. Si tienen el libro, bueno, igual voy a copiar aquí ya. Voy a copiar aquí las fórmulas para que ustedes puedan ver. Ya. Aquí están las fórmulas. Entonces me dice, el primer ejercicio me dice el área lateral, perímetro de la base por la altura. ¿Cómo hallo el perímetro de la base? En este caso la base es este de aquí, ¿no es cierto? Sumando los lados. Sería 4 más 3,5. Aquí también voy a tener 4 y aquí también voy a tener 3,5. Entonces sumo todos estos. 4 más 3,5 más 4 más 3,5. ¿Cuánto me da eso? 15. 15. Sí. Entonces el perímetro de la base ha sido 15. Entonces aquí va a ser igual a 15
que multiplica. Aquí no se olvidará, por favor, en las diapositivas está más, pero no es más, se me ha ido ese más. ¿Sí? 15 que multiplica a la altura. ¿Cuánto es la altura? 6. Fijarse que está de lado, ¿no? Está acostado este piso. Entonces aquí la altura es 6. ¿Cuánto me da multiplicando 15 por 6? 90. Ya, muy bien, gracias. Entonces me da 90. Ese es el área lateral. Para el área total necesito el área de la base. Ahora sí, vamos con el área de la base. ¿Cómo es el área de la base? Sería el área de un rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hallaría el área de la base? De un rectángulo el área es largo por Lado por ancho. Muchas gracias. Entonces sería 4 por 3,5. ¿Cuánto me da esto? 14. 14. Ya, perfecto, muy bien. Entonces este es el área de la base. Ya tengo el área lateral que es 90, el área de la base que es 14. Ya puedo sacar el área total. El área total es área lateral más 2 por área de la base. Entonces área total. Sería área lateral que es 90 más 2 por área de la base que es 14. Ya, ¿cuánto me sale? 118. 118, muy bien, muchas gracias. Entonces es 118, correcto. Este es el área total. Ya tengo el área total. ¿Qué más me falta? El volumen. Para hallar el volumen es área de la base por altura. Sí, aquí está la fórmula. Volumen, área de la base por altura. Y el área de la base que me salió 14. Y la altura del prisma que es 6. ¿Cuánto me da el volumen? 84. 84, gracias. 84, ya, no nos olvidemos. El área está en unidades cuadradas, es decir, centímetros cuadrados, y el volumen está en unidades cúbicas. Sí, entonces aquí ya veo cómo calcular, ¿no es cierto? 3 cosas tengo que calcular. Primero, el área lateral. Luego, el área de la base, para hallar con la suma de los dos el área total, y luego el volumen, ¿ya? Entonces, usted va a completar estos 4 ejercicios, ¿sí? Vamos a completar estos 4 ejercicios de aquí. Bueno, el 12 ya está hecho. Nos falta el 13, el 14, el 13, el 15 y un oblicuo, dice. No, el 17 no todavía. Ya, el 21. Esos ejercicios me van a ayudar resolviendo ustedes y para el día de mañana revisar si tienen alguna duda. Por ejemplo, para este prisma pentagonal, el 14, usted tiene que hallar el apotema. Sí, usted tiene que calcular con esta fórmula que está aquí abajo. Aquí en L es la medida del lado. ¿Cuánto mide cada lado aquí? 30 centímetros. ¿Y cuántos lados hay? Es decir, ¿cuánto vale N? ¿Cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5, son 6 lados. N vale 6. L aquí vale 30 y N vale 6. Aquí tenga cuidado porque aquí la altura del prisma está en metros. Sí, dice 1,5 metros. Transfórmele a centímetros y ahí puede calcular sin problema. Aquí hay que hallar apotema, verán. Fijarás, ¿sí? Para este no hay problema. El área del triángulo pueden calcular base por altura sobre 2. Y ahí aquí, en el 15 también tiene que calcular usted el apotema. Sí, aquí son 5 lados. Aquí es un pentágono. Por ejemplo, para el de aquí arriba, L, ¿cuánto valía? L valía 30. Y aquí N vale 6, dijimos, 6 lados. ¿Ya? Por ejemplo, para el de abajo, L vale 2,4 centímetros. Y en cambio, N aquí, como es un pentágono, vale 5. ¿Ya? Entonces, esto tiene que tener cuidado usted,
Porque aquí para el 14 y el 15 tiene que hallar apotema. ¿Ya? Y le resuelve, y el 21 también. Dice, una caja de bolsas de té tiene forma de prisma rectangular de 15 centímetros de largo, 6,5 de ancho y 8 centímetros de altura. ¿Ya? Entonces aquí es como este de aquí, como una caja, como el 12. ¿Sí? Solamente que le dice 15 centímetros de largo, 15, ¿qué más? 6 de ancho y 8 de altura. 6 de ancho, a ver, 6,5 de ancho, es decir, está dándole este. 6,5 de ancho y 8, no al revés. 6,5 es abajo. Aquí abajo es 6,5 y 8. Sí, les está dando el prisma rectangular, como una cajita de té, le dice. Entonces les está dando estas medidas y le pide solo el volumen. ¿Ya? Eso es, chicos. Hasta ahí nos vamos a quedar porque nos acaba el tiempo. Por favor, resuelva estos ejercicios. Profe, ¿cómo sé cuándo hay que sacar el apotema? Bueno, aquí en este ejercicio, porque le dice, de hecho, le dice calcular el apotema, utiliza la expresión de la página tal para calcular el apotema, le dice. O sea, ya le está diciendo que tiene que calcular. Y se calcula de qué figuras. Del pentágono, hexágono, heptágono, octágono. ¿Sí? De las que tienen de 5 lados para arriba. 5, 6, 7, 8, 9, 10. De esas tiene que calcular el apotema. ¿Ya? Si no tienen ninguna otra pregunta, voy a tomar la foto de la finalización. No se preocupen, que no van a ser subidas a las redes sociales. Ya, chicos, espero que me hayan entendido y si no, me pueden preguntar igual mañana que tenemos clase. Ah, no, mañana tienen el cuestionario, ¿no? Mañana tienen la recuperación. Eso, sí. Mañana tienen la recuperación del cuestionario. Gracias. Entonces, el día jueves, si ustedes tienen alguna duda del apoyo que acabo de enviar, ustedes me avisan, ¿sí? Y en ese momento resolvemos el ejercicio que tengan de duda. Eso es, chicos, que tengan un buen día. Nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe.